Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas, porque hoy tenemos un plato fuerte, uno que de verdad va a encender las redes y los corazones de todos los fans. Prepárense porque vamos a hablar de chismes, de romances, de celos y sobre todo, de mucho pero mucho drama. Hoy vamos a desentrañar un culebrón de la vida real que supera cualquier ficción. ¿Recuerdan la química arrolladora entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam? Pues bien, la magia de la pantalla traspasó la realidad y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder en el mundo del corazón, no todo es color de rosa. Los rumores de separación, las indirectas en redes sociales y, lo más jugoso de todo, un supuesto tercero en discordia, Hakan Sabank. Vamos a analizar a fondo este drama explosivo, a ver qué hay de cierto en todo lo que se dice y, sobre todo, a recordar algunas de las mejores series que nos han regalado estos talentosos actores. Así que acomódense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un festín de información y salseo turco. Antes de que empecemos con todo este bombazo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas novedades sobre series turcas, análisis en profundidad, curiosidades, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. Además, al suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos directo al grano. Vamos a desmenuzar este triángulo amoroso que tiene a todo el mundo en vilo. Empecemos hablando un poco de la historia de Hande y Kerem. Como les decía, su relación surgió en el set de grabación de Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Senkalkam, traducida como Llamas a mi puerta, o Estás en mi puerta, es una serie que pertenece al género de comedia romántica y que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero pero se ve obligada a casarse con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un adinerado arquitecto, para poder cumplir su sueño. Lo que empieza como un contrato matrimonial falso, pronto se convierte en una historia de amor verdadera y llena de obstáculos. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente, al poco tiempo confirmaron su romance, desatando la euforia entre sus fans. Se convirtieron en una pareja icónica, viajaron juntos, compartieron momentos especiales en redes sociales y parecían la personificación del amor verdadero. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de celos. Se decía que sus agendas apretadas y sus diferentes prioridades estaban pasando factura a la relación. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que una pareja tan aparentemente perfecta se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Pero como suele pasar en estos casos, la historia no terminó ahí. Aquí es donde entra en escena Hakan Sabank. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes del país. Es conocido por su estilo de vida lujoso, sus viajes por todo el mundo y sus romances con famosas. Y al parecer, Hande Erçel se ha convertido en su nueva conquista. Las primeras fotos de Hande y Hakan juntos empezaron a circular por las redes sociales hace unos meses. Se les vio disfrutando de cenas románticas, de escapadas a destinos paradisíacos y de momentos cómplices en eventos sociales. Al principio Hande negó cualquier relación sentimental con Hakan, pero las imágenes hablaban por sí solas. Y aquí es donde empieza el drama explosivo que les prometí. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin no se tomó nada bien la noticia del romance entre Hande y Hakan. Se dice que se sintió traicionado y dolido, ya que aún tenía sentimientos por Hande. Al parecer, Kerem no se esperaba que Hande rehiciera su vida tan rápido y, mucho menos, con alguien como Hakan. Los rumores apuntan a que Kerem y Hande han tenido varias discusiones subidas de tono a raíz de este asunto. Se dice que Kerem le reprochó a Hande su falta de tacto y su actitud provocadora, mientras que Hande le acusó de ser posesivo y celoso. La situación ha llegado a tal punto que la relación entre ambos es prácticamente inexistente.
Se habla incluso de bloqueos mutuos en redes sociales y de un ambiente gélido en cualquier evento donde coincidan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Kerem está celoso de Hakan? ¿Es verdad que Hande y Kerem han tenido fuertes discusiones? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí es cierto es que este triángulo amoroso ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto en el punto de mira a Hande, Kerem y Hakan. Los paparazzi turcos los siguen a cada paso, buscando la confirmación definitiva de estos rumores. Ahora bien, hablando un poco de Kerem, es importante recordar que él también ha tenido una carrera exitosa más allá de Senkalkapm. Kerem ha participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Una de las series más destacadas en las que ha participado es Güneşi Beklerken, traducida como Esperando el Sol. Güneşi Beklerken es una serie de drama juvenil que cuenta la historia de Demet, una madre soltera que se muda a Estambul con su hija Zeynep. Zeynep se inscribe en una escuela privada donde conoce a Kerem Sae, interpretado por Kerem Bürsin, un joven rebelde y problemático que se siente atraído por ella. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y los secretos del pasado. Kerem Bürsin interpreta a un personaje completamente diferente al de Serkan Bolat, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su actuación en Güneşi Beklerken le valió el reconocimiento de la crítica y le abrió las puertas a proyectos aún más ambiciosos. Muchos fans consideran que este papel fue crucial para solidificar su carrera y mostrar su rango actoral. Es interesante ver cómo tanto Hande como Kerem han sabido construir sus carreras de forma independiente, más allá de la relación que tuvieron. Han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados a su trabajo. Y a pesar de todo el drama que rodea su vida personal, siguen cosechando éxitos en el mundo del espectáculo turco. Hande, por su parte, ha incursionado en el modelaje y ha colaborado con importantes marcas de moda, mientras que Kerem ha explorado oportunidades en el mercado internacional, buscando proyectos que le permitan expandir su carrera a otros horizontes. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante destacar que este tipo de dramas son muy comunes en el mundo del espectáculo. Las relaciones entre famosos suelen estar expuestas a la presión mediática, a los rumores y a las especulaciones. Es difícil mantener una relación estable y duradera cuando se está constantemente en el punto de mira. La vida de un actor o actriz, especialmente cuando alcanza la fama, se convierte en un libro abierto para el público, lo que hace que la privacidad sea un bien escaso y valioso. En el caso de Hande, Kerem y Hakan, la situación se ha complicado aún más debido a la popularidad de los actores y a la expectación que generó su relación. Los fans de Senkalkapm siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem, pero la realidad es que la situación parece irreversible. Han incluso creado hashtags en redes sociales pidiendo su regreso y analizando cada publicación en busca de señales de arrepentimiento o reconciliación. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido indicios de que esto vaya a suceder. Ahora es importante también recordar que Hande, además de su papel en Senkalkapm, ha protagonizado otras series exitosas. Una de ellas es Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica que cuenta la historia de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erçel, una joven que vive en el campo y que se traslada a Estambul para buscar trabajo. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de una importante empresa textil, con quien tiene una relación llena de altibajos y malentendidos. La serie es una comedia ligera y entretenida que explora los diferentes tipos de amor y las dificultades que surgen en las relaciones. El personaje de Hayat le permitió a Hande mostrar su lado más cómico y encantador, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas de Turquía. Hande Erçel ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Y a pesar de todo el drama que rodea su vida personal, sigue trabajando duro y cosechando éxitos en su carrera. Su capacidad para mantenerse enfocada en su trabajo y no dejarse afectar por las controversias es admirable y la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a actores. Y hablando de Hakan Sabank, es importante mencionar que él también es una figura pública en Turquía. Aunque no es actor, su pertenencia a una de las familias más ricas e influyentes del país lo convierte en un personaje de interés para la prensa y el público. Sus relaciones sentimentales siempre han sido objeto de atención mediática y su romance con Hande Erçel no ha sido la excepción.
Se le ha visto en numerosas ocasiones rodeado de celebridades y participando en eventos exclusivos, lo que lo convierte en un miembro destacado de la alta sociedad turca. Los Sabank son una dinastía empresarial con intereses en diversos sectores, desde la industria textil hasta la banca y la energía. Su fortuna y poderío son innegables, lo que añade un elemento extra de interés a la relación de Hakan con Hande. Algunos medios incluso han especulado sobre si esta relación podría abrirle nuevas puertas a Hande en el mundo de los negocios y la moda. Pero volviendo a Kerem, no podemos olvidar su participación en proyectos internacionales. El actor ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en Hollywood y ha tomado clases de actuación en inglés para prepararse para este reto. Su ambición y dedicación son evidentes y muchos de sus fans esperan verlo triunfar en la meca del cine. Además de Senkalkapm y Güneşi Beklerken, Kerem también ha participado en otras series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde ha demostrado su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. En resumen, el drama entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank es un culebrón de la vida real que supera cualquier ficción. Una historia de amor, celos, traición y rumores que tiene a todo el mundo en vilo. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve este triángulo amoroso y qué depara el futuro para Hande, Kerem y Hakan. La atención mediática es constante y cada movimiento de los tres es analizado al detalle por la prensa y por sus fans, quienes esperan con ansias el próximo capítulo de esta telenovela en la vida real. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y drama turco. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este culebrón de la vida real. Recapitulando un poco, hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su separación, del romance de Hande con Hakan Sabank y de los celos y reproches de Kerem. También hemos recordado algunas de las mejores series en las que han participado Hande y Kerem, como Senkalkapm, Güneşi Beklerken y Aşk Laftan Anlamaz. Hemos analizado los rumores, las fotos y las especulaciones que rodean este triángulo amoroso y hemos explorado las carreras de Hande y Kerem más allá de su relación. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este drama. ¿Creen que Kerem tiene motivos para estar celoso? ¿Piensan que Hande y Hakan hacen buena pareja? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parece todo este asunto. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y saber si tienen alguna teoría sobre lo que realmente está sucediendo entre ellos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas novedades sobre series turcas, análisis en profundidad, curiosidades, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. Así que, ¿qué esperan? Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber todo lo que piensan. Hasta la próxima.